Dice la palabra de Dios así, Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, se refiere a Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron, Pablo y hermano Bernabé, se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos, o sea, a los hermanos en Cristo, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Acompáñame por favor en oración. Señor amado, te damos gracias por esta mañana, gracias por estos momentos tan preciados. Estamos en el tiempo de la predicación, un tiempo igualmente importante que los cantos, la lectura bíblica que ya se ha llevado a cabo. Te ruego que tomes control de nuestras mentes, de nuestros cuerpos, si hay alguna situación que físicamente pueda perturbar la atención de los hermanos para estar enfocados al mensaje de esta mañana. Toma en tus manos, Señor, cualquier dolencia física, cualquier preocupación, para que tu Espíritu Santo pueda hablarnos con toda libertad y fortalecer nuestras convicciones en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo en medio de una sociedad que ofrece alternativas. Por ejemplo, si vamos en alguna carretera y hay mucho tráfico, el GPS nos da una alternativa para dar la vuelta, para rodear y poder llegar sin más preocupación y sin más dilación a nuestro lugar a donde vamos. La medicina también ofrece, hay medicina alternativa. Hay medicamentos genéricos que son medicamentos alternativos. Hay vías alternas en la educación también. La educación ha sido presencial, pero hace años atrás había una alternativa que era la escuela por correspondencia. Hoy la educación puede ser virtual o en línea, si así se desea, o si es obligación por la crisis o situación que se vive. Si queremos comprar algún producto mucho más económico del original, pues vamos a los que dice Made in China, ¿verdad? El producto chino, eso nos sale mucho más barato, así que hay alternativas. Hay alternativas que ofrece este mundo o esta sociedad por la forma de vida que estamos llevando. Y tristemente, hermanos, también en lo espiritual o entre comillas en la religión, también el hombre ha buscado alternativas. Por ejemplo, hoy en día en algunas iglesias se tienen cultos contemporáneos y cultos tradicionales, dicen algunos. Un día buscando, uno de estas par de semanas atrás, llegamos a algún templo y uno de los hermanos americanos que nos estaban enseñando ahí un poquito las instalaciones donde probablemente pudiesen rentarnos para reunirnos ahí en Nashville, decía, pastor, mire, este lugar aquí, dice, es un poco más atractivo, dice, estamos saliendo de lo tradicional, no tenemos bancas, tenemos sillas, tenemos cuadros, tenemos una batería, tenemos algunas cosas aquí, no tenemos púlpito, ¿verdad? Aquí es un poco más contemporáneo, el edificio que está ahí al lado es más tradicional, ahí hay bancas, hay púlpitos, hay un piano, ahí todo está en orden porque ahí las personas son mayores y todo quieren un poquito más conservador. Alternativas.
No me gusta este tipo de música, bueno, me voy a este grupo más contemporáneo, a esta reunión más contemporánea, donde el asunto es más movido, más despierto ahí para no dormirnos en el culto. Y tristemente el diablo está ofreciendo alternativas en la vida cristiana. Cuando comenzó el cristianismo bíblico, queridos hermanos, tal y como es una forma de vida, Dios nunca ofreció alternativas. Nunca ofreció un camino alterno para poder llegar a aquel punto de adoración suprema al Señor a nuestra propia manera. No, Dios estableció una forma de adoración, una forma de vida que a Dios le agrada, le ha agradado, y así fue. Y no nos preguntó, ¿quieres, te gusta? Sino tienes que hacerlo y tomar el camino del cual ya había trazado. Aquí no aplica aquella frase que se utiliza extraída de una canción: caminante no hay camino, se hace camino al andar. No, ya andamos por el camino que Dios ha establecido. Y la Biblia dice, busca la senda que ya está establecida. Es una senda que desde antaño se ha trazado. Ve a buscar las sendas antiguas y pregunta por el buen camino. Párate en los caminos y pregunta cuál es el camino correcto y anda por él, dice la palabra de Dios. Dios no nos dice, busca alternativas. Ahora, si andamos muy apurados y queremos tomar un cafecito, bueno, está el café instantáneo. Otra alternativa más rápido y de todas maneras tomas cafeína. Y encontramos en prácticamente cada aspecto de nuestra vida a vías alternas para poder tener más comodidad, para no salir de nuestra zona de confort o de comodidad. Sin que te esfuerces tanto, vas a llegar del punto A al punto B con el menor esfuerzo posible, con la menor incomodidad posible, dice este mundo. Y esa es la filosofía y la mentalidad que el diablo y Satanás le ha metido a las personas. Incluso todavía esa mentalidad se está introduciendo y se ha introducido ya en nuestras iglesias. Y no debiera ser así. Dice la palabra de Dios que cuando vino persecución por causa, dice la Biblia, por causa de Esteban, dice la Biblia que los hermanos estaban ahí encerraditos en Jerusalén. El Señor les dio la comisión de salir, no solamente de predicar en Jerusalén, sino en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Pero los hermanos habían quedado en Jerusalén. Allí estaban acurrucaditos. No, aquí es donde Dios nos puso, donde nuestro maestro caminó, donde mayormente aquí llevó a cabo su ministerio. Y allí estaban encerraditos, dijo el Señor. No, váyanse. Tienen que salir. Hay hermanos que van a quedar en Jerusalén, pero tienen que salir a predicar. Así que vino persecución y por causa de dicha persecución, entonces los hermanos fueron saliendo y a donde iban y llegaban, predicaban el Evangelio de Cristo. Y había algunos hermanos que llegaron hasta Antioquía. Y es muy interesante porque nos dice la Biblia que los que habían sido esparcidos, versículo 19, por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre, la isla, y dice, y hasta Antioquía, no hablando a nadie la palabra del Señor, solamente a los judíos. Y cuando habían llegado a Antioquía, allí encontraron un pequeño grupo, les compartieron el Evangelio, y el Evangelio de la gracia del Señor se expandió por dicha ciudad. El hermano Bernabé decía, pues la iglesia de Jerusalén se enteró, porque todo el mundo se entera de todo, aunque no haya internet, hermano, ¿verdad que sí? Dice que llegó la noticia de que había hermanos en Antioquía, había tanto judíos como gentiles que se habían convertido al verdadero cristianismo. Entonces la noticia llegó a la iglesia de Jerusalén y dijeron, qué bendición que la palabra de Dios está siendo predicada, no solamente a judíos, sino a gentiles de igual manera. Así que vamos a enviar a un hermano para que, no para corroborarlo, sino para gozarse junto con ellos y para que tomara nota y les apoyara en sus necesidades y que les continuara enseñando la palabra de Dios. Así que fue el hermano Bernabé. Y vio a los hermanos, se gozó con ellos, él les enseñó todo lo que había aprendido, lo que se había, dijo, yo llegué a un límite, ya no puedo más. Yo no puedo más, pero hay alguien más que me puede ayudar, que tiene el llamado, que tiene el conocimiento. Y dijo, voy a ir por el hermano Saulo.
Entonces dijo a los hermanos de Antioquía: espérenme aquí, voy a regresar en algunos días, voy a buscar a alguien que venga y les pueda enseñar mucho más de lo que yo ya les he enseñado. Así que el hermano se fue a Tarso, buscó a Saulo, se lo trajo, y entonces dice la Biblia, después fue Bernabé a Tarso, versículo 25, para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía, y allí se congregaron estos dos hermanos, dos misioneros, dice, todo un año con la iglesia de Antioquía, y les enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Todavía no se les conocía a los hijos de Dios, se les conocía como cristianos. Eran los del camino, eran los discípulos, o eran los creyentes, o eran los hermanos. Pero allí en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez en ese lugar. La palabra cristiano significa cristitos o pequeños cristos, o partidario de Cristo. ¿Por qué le habrán puesto las personas afuera del círculo creyente a los hermanos cristianos? Bueno, porque se parecían a Cristo. Y no en lo físico, sino en su andar, en su caminar, en su pensar, en su reaccionar, en su hablar, en su adorar. Era Cristo el que siempre estaba en su mente, en su pensamiento, en su adoración. Ellos decían: el Señor Jesucristo nos salvó, Cristo te puede salvar. Cuando cantaban y les decían: oye, ¿de dónde aprendiste ese cantito? Les decían, estoy conjeturando, ¿verdad? Cuando los hermanos, los creyentes estaban en su trabajo y había un inconverso, los oían cantar y decían: oye, ¿de dónde aprendiste ese canto? Porque está diferente, nunca habíamos oído. Habla de Jesús, habla de Cristo. Es que le estoy cantando a mi Señor Jesucristo. Y como todo el mundo hablaba de Cristo, los hermanos hablaban de Cristo, le cantaban al Señor Jesucristo, vivían como el Señor Jesucristo. Tenían una forma de vida distinta, una forma de vida diferente. Habían adoptado, ahora que estaban en el Evangelio, cuando habían creído en el Evangelio de la gracia de Dios, habían sido transformados, no por sí mismos, sino por el poder y la presencia y la obra total y completa e íntegra del Espíritu de Dios en sus vidas. Así que hubo una transformación indudablemente en los hermanos. Y la gente que no conocía a Cristo le dijeron: pues estos son diferentes. Siguen a Cristo, hablan de Cristo, cantan a Cristo, hablan del Señor Jesucristo, pues estos se parecen a Él. Dijo la gente y le llamaron cristianos, pequeños Cristos. Y no a cualquiera se le llama pequeño Cristo. Hoy en día, hermanos, el nombre cristiano ya no nos dice mucho, porque aún hasta los testigos de Jehová se llaman cristianos. Aún aquellos que pisotean y blasfeman el nombre de Cristo en un momento dado se dicen: yo también soy cristiano. Pero en aquel día, en aquellos tiempos de antaño, hermanos, en el Antiguo Testamento, el nombre cristiano nos decía mucho. Era realmente un cristiano, era el reflejo del carácter, de la vida, del pensamiento, del obrar, de las palabras de Cristo en aquel creyente. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el propio Señor Jesucristo. Así que dijo: yo soy la luz, pero también dijo: ustedes son la luz, ustedes son el reflejo de la luz que soy yo. El Señor es como el sol y nosotros la luna, el reflejo del sol. Así que ustedes se están reflejando en su forma de ser y comportamiento a mí, dijo el Señor. Y la gente lo entendió así, hermanos, el hombre natural. Les dijeron: pues esta gente tiene una forma de vida totalmente distinta. Ahora ahora se reúnen en determinado lugar como congregación. Ahora piensan diferente, hablan distinto. Aquel gruñón que estaba en el trabajo ahora ya es controlado. Aquel maldiciente, decían: mira, ¿por qué ya no maldices? Le decían a los demás: es que Cristo está en mi vida. Cristo es mi Salvador. Cristo me ha salvado, Cristo me ha redimido, Cristo me ha cambiado. Ya, párale de tu Cristo, párale de tu Cristo. Y siempre estaban hablando de Cristo, la transformación que había hecho en sus vidas. Era una forma de vida diferente, hermanos. Así que dice la Biblia que cuando estaban los hermanos, el hermano Bernabé, el hermano Saulo de Tarso, o Pablo también, como lo conocemos, estaban en Antioquía, y todo un año estuvieron enseñando a mucha gente, compartiendo el Evangelio, y estuvieron discipulando a los hermanos, confirmándolos en la fe. Dice que muchos se convirtieron a Cristo y muchos creyeron. Y Cristo les ofreció una forma de vida diferente. El cristianismo genuino y sincero, el cristianismo bíblico, hermanos, transforma vidas. Transforma vidas.
Así que los hermanos dijeron, les decían, oye, ¿tú eres cristiano? No, no, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir esto, porque te pareces a Cristo. Y los hermanos seguramente se sentían muy halagados, pero muy comprometidos, porque estaban reflejando a su Dios y a su Salvador en cada área y cada detalle de su vida. Qué hermoso detalle de parte del mundo para aquellos cristianos. Qué detallazo, dijéramos, ¿verdad? Tuvieron con aquellos hermanos, aquellos cristianos. Llama la atención cómo se les llamó cristianos por primera vez en esa ciudad llamada Antioquía. Si volvemos a la idea que comenzaba, hoy en día no deberíamos de vivir un cristianismo alterno, porque no es compatible la palabra alterno o genérico con cristianismo. Cuando decimos cristianismo, no deberíamos de calificarlo con el adjetivo de bíblico o de genuino, porque debiera de ser sencillamente cristianismo, debería de reflejar la misma palabra y traer a nuestra mente una forma de vida diferente, sin necesidad de tener que calificarlo con otro adjetivo, repito, para que la gente entienda que hay un tipo de cristianismo diferente, porque decir cristianismo debe ser una forma de vida distinta. El cristianismo no debiera ser ni adulterado ni alterado, no debe de ser ni diluido ni adelgazado, entre comillas, no debe de ser ni olvidado ni mezclado. Pero tristemente vivimos en un mundo que le gustan las mezclas y le gustan las alteraciones. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, queridos hermanos y jóvenes, en esta mañana, en este mediodía, para describir, no para descubrir porque ya lo sabemos, sino para describir cómo la Biblia presenta al cristianismo bíblico. Cómo es aquella forma de vida diferente, no vida alterna, sino una vida distinta a la que el mundo ofrece, como la que Cristo vivió, como la que Cristo estableció. ¿Qué dice la Biblia acerca del verdadero cristianismo? Número uno, hermanos, la Biblia nos dice que el verdadero cristianismo es un estilo de vida, número uno, que alienta. Es una forma de vida o un estilo de vida que alienta. Miren lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios 3, 11, la Escritura nos dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ya, el cual es Jesucristo. El verdadero cristianismo, queridos hermanos, es un estilo de vida, es una forma de vida, no es una religión. El mundo confunde religión con cristianismo y el cristianismo no es una religión. ¿Sabe que la religión condena? La religión no salva. El mundo piensa que religión es creer en algo y la Biblia dice que religión no es creer en algo o adoptar un conjunto de doctrinas. La religión pura y sin mácula, dice Santiago, es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha del mundo. Así que religión es un concepto bíblico que implica no únicamente creer, sino un hacer. Así que la religión no nos va a salvar, porque si la religión es un hacer y alguien cree en la religión para ser salvo, la Biblia dice que la salvación no es por obras, no es por hacer. Por eso digo que la religión condena a una persona que está esperando que la religión le salve. Sin embargo, queridos hermanos, dice la Biblia que el verdadero cristianismo es una forma de vida que motiva, que alienta. ¿Sabe por qué? Porque el fundamento del cristianismo es justamente el Señor Jesucristo. Nadie puede colocar, establecer otro fundamento que el que ya está puesto, dice Pablo, el cual es Jesucristo. Alienta. Gracias a Dios, hermanos, que nos ha permitido habernos convertido al cristianismo real y verdadero y genuino en contraposición a lo que el mundo cree de lo que es el cristianismo. Porque hemos creído en una forma de vida y hemos creído más bien en nuestro Salvador, que nos ha ofrecido una manera de vivir distinta. Y muestra de ello, hermanos, es que estamos aquí en el templo, ¿sí o no?
bien podemos estar en otro lugar. Bien pudimos subirnos a nuestros carros, irnos a dar la vuelta por ahí o hacer otra actividad, porque es el domingo, es el primer día de la semana. Ya trabajé 6 días, así que voy a tomarlo para reposar, para descansar, para irme a jugar un fútbol o para ir a dar la vuelta con los amigos o sencillamente levantarme tarde. Pero el Cristo en nuestras vidas nos ha motivado. El verdadero cristianismo nos ha movido, nos ha impulsado a tomar la decisión de estar en la casa de Dios, no solamente este domingo, sino hemos venido temprano y nos vamos a quedar al culto de la tarde y vamos a venir el miércoles y vamos a venir el jueves y vamos, bueno, no aquí, allá en Nashville, ¿verdad? Y vamos a tener actividades y hablamos de Cristo y oramos y leemos la Biblia y nos gozamos y se organizan actividades para los niños, para las mujeres, para los jóvenes, campamentos, conferencias y todo lo que una vida de una iglesia conlleva, porque estamos seguros que el cristianismo es diferente, que vale la pena. Alienta, porque la base es el Señor Jesucristo, nuestro fundamento. Efesios capítulo 2 versículo 20, el mismo apóstol Pablo declaró ahora a la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 2 versículo 20 y dijo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo dijo, nuestra vida espiritual y el cristianismo está edificado sobre las enseñanzas y la predicación tanto de los apóstoles como de los profetas. Ellos eran los predicadores, los apóstoles fueron los supervisores de las iglesias en cierne en aquel entonces, y los profetas pues eran los predicadores que había. Dice Pablo, pero quiero aclarar, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que, hermanos, el verdadero cristianismo vale la pena. Si alguien se ha preguntado algún día, ¿valdrá la pena venir a la iglesia? ¿Valdrá la pena orar? ¿Valdrá la pena desarrollar mi fe? ¿Valdrá la pena invertir tanto tiempo en lo que estoy invirtiendo? ¿Valdrá la pena invertir también mi dinero? Dirán algunos que son más materialistas. ¿Valdrá la pena invertir mi fuerza, mi tiempo, cuando lo puedo aprovechar en otras áreas de la vida que quizás alguien pueda decir que tenga más evidencia y más dividendos en favor mío? Sí vale la pena invertirlo en la causa de Cristo. Vale la pena. El pastor mencionaba en la escuela dominical el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores, que es papá y mamá. En vano trabajamos. Tiene que ser el Señor obrando en nosotros y el edificador, el arquitecto, el ingeniero. Y nosotros simples albañiles. El verdadero cristianismo, hermanos, es descrito en la palabra de Dios como un estilo de vida que alienta, porque el fundamento del cristianismo es justamente Cristo, el Hijo de Dios, y no un hombre. No estamos esperando en Buda y no le clamamos a Él. No estamos esperando que José Smith se levante algún día en la resurrección, ¿verdad? Y no estamos esperando que Carlos Russell nos venga a enseñar más, claro, de sus escritos, que más veneno que ha contaminado a la gente. Nuestra confianza, nuestra base que nos impulsa a invertir nuestro tiempo y aún nuestra vida en lo que estamos haciendo, hermanos, es Cristo. Gracias a Dios que Dios nos llevó al cristianismo. Es la base de nuestra fe en Dios. Porque el cristianismo verdadero, hermanos, y Cristo en él es la misma esencia de nuestra creencia. Jesús dijo y declaró en Juan 14:6, lo conocemos mucho y hasta de memoria, ¿verdad? Dice Jesús, le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo mismo declaró: yo soy el camino y soy la verdad. El propio Juan, el teólogo, o Juan el apóstol, declaró allá en primera de Juan, capítulo 5, dijo: y Dios nos ha dado entendimiento para conocer, para darnos cuenta que estamos realmente en el verdadero. No dice en la verdadera iglesia, o en la verdadera denominación, o en la verdadera, no, dice estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, usted creyó en Cristo, ya quédese ahí, ya no le busque. Hay quienes andan picoteando de aquí y allá por todos lados.
Hay personas que van un día llegó una persona a la iglesia hace muchos años, nos llegó y le hablamos de Cristo, mi esposa le habló de Cristo a la señora, aceptó, trajo a su niño, luego fuimos a buscar al esposo y aceptó a Cristo al Señor, aunque muy pocas veces fue a la iglesia. Comenzamos a discipularla, se bautizó la hermana y parecía que iba creciendo. Le digo, oiga, hermana, le decimos un día, le pregunté, ¿qué le dio llegar a la iglesia? Porque tenemos una escuela de verano y llegó. Dice, pues me llamó la atención que había niños, le estaban dando clases a los niños. Dice, pero es que yo ya quería visitar una iglesia bautista, dice, porque ya había ido con los metodistas, ya había ido con los pentecostés, ya había ido, dice, con los de la iglesia de Dios, ya había ido con los mormones, dice, ya había ido con los testigos de Jehová y quería ir con los bautistas. Dije, una hermana que más que no es salva. Me aseguré de su salvación, pero había sido genuina y sincera al parecer en ese momento. Después de unos meses fue y nos aventó la Biblia, el himnario, el certificado de bautismo. Dice, ya me decepcioné de los cristianos. Dice, hay que anda, parece chuparrosa picando de todos lados. Y no se convencen, se confunden. El diablo los confunde porque los va a confundir. Juan dijo, y estamos en el verdadero. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Mira, hermanos, si ya se convirtió a Cristo, ya no ande por aquí, por allá. Ya quédese ahí. Quédese aquí en la iglesia, crezca, conozca más al Señor, aumente su fe, practique la vida cristiana como es, crea en el Señor, invierta su tiempo, su conciencia, su corazón, su fuerza en el Señor y Dios le va a bendecir. El verdadero cristianismo es descrito en la Biblia, hermano, no solamente como una forma de vida que alienta, sino como un estilo de vida que cautiva. Miren, acompáñenme por favor, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios 2, 16. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos y dirigiéndose su carta a los hermanos griegos que vivían justamente ahí en esa ciudad llamada Corinto, capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta Pablo. Una pregunta retórica, obviamente. ¿Quién le instruirá a Dios? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, dijo Pablo, se refería a los apóstoles, pero se refería también a nosotros, los creyentes. Él como creyente también. Tenemos la mente de Cristo. Es decir, ya pensamos distinto. Ya no somos hombres naturales, como les escribió más adelantito en el capítulo 2. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Mas el hombre espiritual discierne todas las cosas y las juzga. Tiene el Espíritu de Dios. Así que ya no tenemos una mente natural. Ahora Cristo es el que domina nuestro ser entero. Y ahora la mentalidad que tenemos, hermanos, es como la mentalidad del Señor Jesucristo. Es diferente. Nos ha cautivado. Nos convertimos a Cristo y el cristiano ahora tiene una perspectiva distinta de cada acontecimiento de la vida. Ahora lo malo ya no lo vemos tan malo, y no me estoy refiriendo a lo moral o a lo inmoral de una situación. Me estoy refiriendo que a los problemas, a las tribulaciones, que el hombre natural dice, ay, ¿qué va a pasar? No sé qué hacer, no sé a dónde vamos a parar. Ahora el cristiano dice, bueno, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que a Dios aman. Es una mentalidad diferente. Es decir, lo malo ya no lo vemos tan malo, lo miramos como una oportunidad que Dios nos presenta para madurar en nuestra fe. El verdadero cristiano es un estilo de vida que cautiva. Dice la Biblia en Romanos 8:28, manera de referencia únicamente, ya lo conocemos el versículo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados por Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Venga lo que venga, suceda lo que suceda, lo que Dios permita en este mundo, decimos, bueno, Dios es el que está concediendo esto. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si Dios está, Él es el dueño. Él es el dueño absoluto de su creación. Él hace lo que quiere, con quien quiere y a la manera que quiere. Sencillamente nosotros es decirle, Señor, si tú quieres hacerlo así, así sea. Dirá el vaso de barro al que lo formó, Señor, ¿por qué me estás haciendo así? ¿Qué te pasa? No.
El verdadero cristianismo, hermanos, es un estilo de vida que cautiva. Las adversidades ya no las miramos como problemas, ahora las miramos como un reto para introducirnos más a la palabra de Dios, para profundizarnos más en nuestra fe y mirar cómo esos problemas, esas tribulaciones las podemos superar con la ayuda del Señor. El cristiano se vuelve un tanto optimista en la vida, ¿no es cierto, hermano? ¿Sí o no? El pesimista es aquel que todo lo ve en el lado y en el plano negativo. Pero el optimista es lo contrario, todo lo ve en un sentido positivo. Una persona optimista es aquella que cuando va a salir rápido y apurado de su casa para el trabajo quizás, o alguna actividad y la llanta está sin aire. El pesimista comienza a renegar, a maldecir y decir, voy a llegar tarde al trabajo, me van a descontar, ¿qué va a pasar de mí? No voy a pagar para la renta. Y hasta maldice a la llanta. Qué pobre llanta, ¿qué culpa tiene? El que la ponchó fue él. Pero el pesimista dice, miren nomás, gracias a Dios que aquí tengo un gato. Gracias a Dios que aquí tengo la cruceta. Gracias a Dios que, Dios sabe por qué. A lo mejor Dios me está reteniendo aquí unos minutos porque algo iba a suceder quizás en el camino. Así que pues todas las cosas nos ayudan a bien. Lo ve por el lado positivo, si me doy a entender, hermano. No piensa en el dinero, quizás no piensa en lo material, no piensa en los perjuicios que puede recibir, porque si aún recibiera así, Dios es poderoso para cambiar el escenario. Es un estilo de vida que cautiva. El verdadero cristianismo es descrito en la Biblia no solamente como alentador, cautivador, sino en una forma de vida, hermanos, que conmueve. Miren lo que dijo Pablo a los hermanos de Roma en Romanos 12:15. Romanos capítulo 12, versículo 15, les escribió el apóstol a los romanos y les dijo, hermanos, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es decir, sé empático, sé conmovido con aquellos que están tristes. No te pongas a chillar con él, pero conmuévete por su necesidad. Llorad con los que lloran, pero gozarte con los que se gozan. Participa de su malestar, participa, ofrécete y sé conmovido por aquella crisis que está padeciendo tu hermano, pero también gózate cuando estás contento. Habíamos estado orando por una persona por mucho tiempo y llegó a la iglesia hace algún tiempo atrás, allá en algún lugar, en Baja California Sur, y llegó un hermano, el esposo de un hermano, de una hermana que habíamos estado orando mucho. Habíamos ganado para Cristo a la esposa y íbamos a recogerlo para que fueran al culto, la señora y los niños, pero el esposo no quería. Yo le hablaba, yo le testificaba y según él andaba muy ocupado. Hay gente que uno va, oiga, quiero hablarle de que estoy muy ocupado y están sentados abajo de un árbol sin hacer nada, ¿no? Y un día por fin fuimos por la hermana, por los niños y su esposo se subió al carro y llegó a la iglesia, contentísimo. Es una gran bendición, hermano, cuando ve una respuesta del Señor de esa manera. Todavía no había aceptado a Cristo él, sin embargo, allí fue un gran paso. Y terminó el culto y me acerqué con un hermano que ya tenía años ahí en la iglesia. Le dije, hermano, ¿cómo ve? Gracias a Dios vino don fulano de tal, sutanito, el esposo del hermano. Pastor, usted no lo conoce. Al rato va a dejar de venir, es una... No, hombre, se le va a uno el entusiasmo que tenía por haber llegado. Dije, ¿para qué le dije a este hermano? Este está bueno para... No, justamente, dice Pablo, es lo contrario. Llorad con los que lloran, pero gózate con los que se gozan. Esto quiere decir, hermanos, que el cristianismo verdadero es conmovedor. Nos produce sensibilidad a las necesidades de otros, pero también nos produce sensibilidad a la fraternidad con otros. El verdadero cristianismo, hermanos, es un estilo de vida que motiva. No solamente que alienta, que cautiva, que conmueve, pero también que motiva. Acompáñame a Juan capítulo 10, versículo 10, por favor. Juan 10:10. Dice la Escritura las siguientes palabras. Juan capítulo 10, versículo 10. Dijo el Señor Jesucristo, el ladrón no viene sino para hurtar,
para matar y para destruir. Pero yo he venido, dijo Cristo, Juan 10:10, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Viene a motivarnos. El verdadero cristianismo, hermanos, genera propósito en nuestra vida, ¿no es cierto, hermano? Cuando le dimos nuestro ser entero al Señor Jesús, nos transformó y nos cambió. No estoy hablando físicamente, ¿verdad? Nuestra cara sigue siendo la misma. Pero internamente ha hecho una transformación total por medio de la presencia de su Espíritu Santo. Ha cambiado nuestros gustos, nuestra mentalidad, nuestros impulsos. Nos ha animado, nos ha motivado, nos ha sensibilizado, pero también nos ha dado sentido a nuestra vida. Hay personas que viven, ¿no?, como ahí como salgan, ¿no? Cada día dice, bueno, ya no viven, sobreviven. Porque tienen tanta frustración dentro de sí, porque tienen tanta amargura con la vida, quizás por algo que les sucedió en el pasado, y no han querido confiar en el Señor para depositarle y echar toda su ansiedad sobre Él, porque Dios tiene cuidado de sus vidas. No quieren. Pero cuando realmente hay una conversión, todo cambia. El Señor nos da sentido. Jesucristo trae objetivo a nuestras vidas. El cristiano tiene ahora esperanza, y el cristianismo vivido por esa persona le infunde certeza a su propia vida. Así que el verdadero cristianismo, hermanos, motiva, nos alienta, nos cautiva. Y termino. Segundo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que es un versículo muy conocido por todos. Segundo a los Corintios 5:17, Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El verdadero cristianismo, hermanos, es descrito en la Biblia como un estilo de vida que transforma. Si alguno está en la fe de Cristo, ¿se da cuenta? No dijo Pablo si alguno está en la religión, o si alguno pertenece a una denominación, o está afiliado a algún credo humano alguno, o si profesa alguna filosofía humana. No, dijo Pablo, si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Nuestra vida pasada, nuestros gustos, nuestros pleitos, nuestro carácter, nuestro temperamento ha sido transformado por el Espíritu de Dios que está en nosotros, y eventualmente lo va a ir transformando, ¿no?, en la medida que usted le permita al Espíritu de Dios ser transformado. Si uno está en Cristo, nueva creación, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu de Dios transforma un individuo desde el corazón. Yo digo, hermanos, que los cambios que hace el Espíritu de Dios, ¿sabe? Yo los comparo, quizás no sea una muy buena comparación, como el funcionamiento del horno de microondas. A diferencia del horno convencional, ¿no? El horno convencional, usted mete la comida ahí y la va calentando de fuera hacia adentro, ¿verdad? Pero el microondas es lo inverso. El microondas va calentando de dentro hacia afuera. Se pone una tacita con agua para hacerse su café, lo pone al microondas y usted lo saca, la taza va a estar fría, probablemente, pero el agua ya va a estar bien calentita, porque es de dentro hacia afuera. La manera que trabaja el Espíritu de Dios, hermanos, es algo semejante. Él trabaja desde el corazón, desde la profundidad del ser humano, de la persona, su mentalidad, su intelecto, su sensibilidad, sus emociones, su capacidad de decisión. Desde dentro comienza a trabajar. Quizás en un principio, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador, quizás en un principio no se vea mucho cambio aparentemente. Pero el Espíritu de Dios va obrando y trabajando eventualmente. Ahora, si ya pasan varios años y la persona sigue siendo igual, pues lo más probable es que no sea cristiana. Tienen que transcurrir días o semanas, incluso meses, para poder entonces ir permitiéndole al Espíritu de Dios que vaya obrando y darle libertad, que vaya transformando lo más complicado que nosotros no podemos cederle. Transforma. Los cambios llevados a cabo por el Señor Jesucristo, hermanos, son reales, visibles y permanentes. Ablanda el corazón más duro. Convierte al ateo en un creyente, transforma el corazón de una ramera en una santa, al homosexual lo vuelve todo un varón como debe ser,
Al degenerado lo transforma en una persona íntegra. Al maldiciente lo convierte en una persona que bendice. Al condenado le brinda la oportunidad de darle la salvación. Señor, transforma nuestros gustos, nuestro carácter, nuestro comportamiento. La manera de pensar corrige nuestras malas manías y nuestros complejos. Endereza lo torcido y convierte genuinamente a madurez y a rectitud, tomando como modelo la vida y la estatura de Jesucristo, el varón perfecto. Eso es el verdadero cristianismo, hermano. Así lo describe la palabra de Dios. No sea usted ni sea yo de aquellos que diluyen esta forma de vida. No seamos usted y yo aquellas personas que toman el verdadero cristianismo y le dan la vuelta por un lado y decir no importa a dónde vayas, ni qué hagas, ni cómo pienses, ni cómo te vistas. Al cabo, tú amas a Dios, Dios te ama. Sí, Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios justo. Es un Dios de orden, es un Dios de reglas, es un Dios de normas, es un Dios santo, es un Dios que se le obedece, es un Dios que desea que usted y yo vivamos a la manera de Él y no a nuestra propia manera, a la manera de la que Dios establece y no a la manera de que yo creo que Dios. Mira, hermano, hoy en día, tristemente, hay muchas personas que se dicen ser cristianos y creen que a Dios se conforma con cualquier mugre, si me permite la expresión, con cualquier cosa. Hoy en día, viendo cultos quizás por internet de muchas iglesias, ya los pastores ya no pasan con corbata a predicar ni con saco. Eso ya lo hemos sabido. Se ha perdido la formalidad en las cosas de Dios. Se ha perdido el verdadero deseo en los creyentes. Una vez llegó un hermano en shorts a la iglesia. Mi hermano, bájese. A la siguiente, tráigase un pantalón, hermano. Y se fue un pantalón, pero se fue en guaraches. Le digo, hermano, a la iglesia no se ven en guaraches tampoco. Póngase zapatos. Llegó en tenis. No, hermano, no se viene en tenis, se viene con zapatos, tenis a correr al parque. A veces tratamos de darle la vuelta y decir, pues no, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón, dice la gente, sí, pero dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se prende una luz y se guarda en un recipiente, una almuda ahí, ¿verdad? Una medida unidad de medida. Ni la tapas con un recipiente, no, sino que se pone arriba sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Si Dios mira el corazón, hermano, pero la gente mira lo externo. Y la gente, el mundo, hermanos, va a ver su vida y la mía, la manera en que nos desenvolvemos en los pequeños detalles de la vida diaria. Y en ello van a entender y van a discernir a Jesucristo. A como lo vean usted. Eso fue lo que sucedió, hermanos, en Antioquía. La gente no creyente miró a los hermanos que vivían de una manera propiamente agradable al Señor. Y pues estos viven como Cristo. ¿Qué dirán los nuestros, hermanos? ¿Qué dirán nuestros vecinos? Si volviese a repetirse la historia de que no tuviésemos un nombre propio como hijos de Dios, ¿qué epíteto recibiríamos hoy en día los cristianos? ¿Nos llamarían cristianos, pequeños cristos? ¿O qué nos llamarían? Que Dios nos ayude, amados hermanos y muchachos, a vivir realmente la vida cristiana plena a la manera de Dios y no bajo nuestro propio criterio. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos cuál es nuestro compromiso y cuál es nuestra responsabilidad. Aún cuál es nuestra obligación en este mundo de vivir a la manera como tú demandas, exiges y requieres. Porque tenemos que reflejar la luz de nuestro amado Salvador en nuestro diario proceder. Padre, perdónanos porque no hemos sido y no hemos vivido el verdadero cristianismo como debiéramos de vivirlo. Estamos tan acostumbrados a tanta comodidad, a tanta laxitud, pero Señor, danos una oportunidad para tomar en serio la vida cristiana, para dedicarnos más, profundizarnos más en lo que tú quieres que nos dediquemos, que es dar
un buen testimonio, una buena comportamiento, una buena actitud, un buen proceder en cualquier situación que nos encontremos. Nosotros mismos somos los responsables de que la persona que no cree no haya creído todavía en Cristo Jesús como su Salvador, porque nosotros les hemos impedido. Padre, concédenos tomar el ejemplo de aquellos primeros cristianos, aquellos recién convertidos en Jerusalén, aquellos hermanos que cuando hubo la persecución, que se fueron a un lugar, cambiaron su residencia para tratar de proteger a sus familias y a su vida, para poder hacer algo más por ti de una manera íntegra y comenzar de nuevo. Lo hicieron. Compartieron el evangelio cuando llegaron y se establecieron, y muchos ganaron para Cristo y se fueron estableciendo iglesias, y la sociedad misma vio cambio, transformación, una vida distinta. Ayúdanos a vivir y a tomar el ejemplo de aquellos preciados hermanos que algún día conoceremos en tu presencia. Pero entre tanto tengamos vida terrenal. Ayúdanos, Señor, para poder vivir de acuerdo al verdadero cristianismo. Perdónanos porque no lo hemos hecho, pero danos una oportunidad en este día y que decidamos correr la carrera que tenemos por delante a la manera de Dios. Gracias por tu palabra, en el nombre precioso de Cristo te lo ruego. Amén.